recibe, porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Bendito Padre, te damos muchas gracias aquí desde Bogotá, Colombia, Centro de Restauración Internacional, CRI, por darnos la oportunidad de podernos congregar. Estamos muy felices, gracias a la tecnología, podernos congregar todos los días. Y tú, en tu maravillosa bendición, nos permites ahorrar mucho tiempo y mucho dinero si quisiéramos hacerlo de manera presencial. Gracias, bendito Dios. Muchísimas gracias. Nos congregamos para adorarte. Ya tuvimos un tiempo para orar, para cantar, para entregar nuestras alabanzas, nuestro agradecimiento a ti, presentar ante ti nuestras peticiones. Ahora, momento para escucharte, momento para estudiar tu palabra, conocerte a través de ella, de tu revelación. Coloco esta conferencia número 11, Señor, sobre la doctrina de los testigos de Jehová, para que tú, a través de tu Santo Espíritu, bendito Espíritu de Dios, nos ilumine sobre la revelación que ya hiciste, la cual tenemos escrita, plasmada allí en la Biblia. Muchas gracias te doy, bendito Señor. Tu bendición para todos mis hermanos que se congregan para conocerte más. Y si te conocen más a través de tu palabra, tendrán una mejor relación y también para aprender, para hacer defensa de la fe, para poder cumplir la gran comisión que es predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Y tenemos que estar bien preparados para hacer la tarea bien hecha. Por eso nos congregamos, por eso y muchas razones más, como tú lo ordenaste. Muchas gracias, Señor. Tu bendición para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a esta conferencia número 11, amados. Quiero que tengan bien presente que en su momento colocaremos en el canal de YouTube todos estos estudios teológicos. Habrá una sesión donde aparezcan
esta clase de sectología. Vamos a ir a la palabra del Señor, a un texto para dar la introducción en la continuación de esta serie de conferencias sobre la doctrina de los testigos de Jehová dentro de todo el paquete llamado sectología. Está en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Nueva versión internacional de la Biblia dice: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Esta es la nueva versión internacional de la Biblia. La Reina Valera del 60 dice: nadie puede llamar anatema a Jesús, que significa maldito. Esta traducción, que es traducción lenguaje actual, el mismo texto lo leo así: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Ahora les voy a leer la traducción que solo los testigos de Jehová usan, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esa es la Biblia de ellos, que con su propia imprenta la tradujeron. Y noten la diferencia de 1 Corintios 12:3. Por eso quiero que sepan que nadie que habla por espíritu, le quitan la palabra el y espíritu lo colocan con E minúscula. Entonces tengan mucha atención para que se den cuenta cómo tuercen las escrituras. Recuerden que en las conferencias anteriores he tocado el tema cómo le quitan la personalidad al Espíritu Santo. No es él, sino sencillamente es una fuerza activa. Y como no es él, o sea, no es una persona, pues no tiene los atributos de una persona que es mente, voluntad y emociones. Y el Espíritu Santo no es Dios para ellos. Entonces, en toda versión de la Biblia que tú leas, encuentras el Espíritu Santo. Pero en la de los testigos de Jehová, vuelvo a leer: por eso quiero que sepan que nadie que habla por Espíritu de Dios dice Jesús es maldito, y nadie puede decir Jesús es Señor salvo por Espíritu Santo. Entonces, atrevidamente han manipulado las escrituras para poder hacer que la Biblia hable lo que ellos quieren que hable. Como niegan que el Espíritu Santo sea Dios y que sea una persona, pues tienen que utilizar puntos, comas, paréntesis, cambiar minúsculas por mayúsculas. Recuerden ayer cuando leímos en Juan cómo llaman a Jesús, a esa palabra, a ese verbo, un Dios, lo llaman un Dios, y ese Dios con D pequeña, para luego decir que Jesús es una criatura de tantas criaturas en el cielo que tienen algunas características de Dios. Qué terrible herejía. Ahora, leo esta sana traducción. Nueva versión internacional, por ejemplo. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se puede esperar de una doctrina a la que se niega al Espíritu Santo como Dios? Se negó al Espíritu Santo como Dios. Segundo, tengan en cuenta, nadie que realmente esté en la comunión con el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor. Pues ahí está clarísimo el ejemplo con la doctrina de los testigos de Jehová. Por eso para ellos Jesús no es Dios. No pueden llamarle Dios, no pueden llamarle el Señor. O sea, usan la palabra Señor que cualquiera la podemos usar.
Señor puede ser cualquier vecino, don Pedro, don Pablo, don Alfonso. Uno dice, el Señor Alfonso. Sí, la palabra Señor la usa cualquiera, pero decirle a Jesús Señor, entendiendo que es el Señor, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el unigénito del Padre, que Jesús también es Dios, nadie puede pronunciarlo, decirlo, reconociendo que sea el Señor, a menos que el Espíritu Santo esté en esa persona. Entonces, por eso tú le predicas a un testigo de Jehová y eso es tremendamente difícil, porque hay una herejía diabólica, negar la divinidad del Espíritu Santo como persona y negar la divinidad de Jesucristo como Dios. Hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El testigo Jehová te niega todo. Para ellos es solo Jehová y ya. Y todas las doctrinas falsas que unen a esto. Entonces, les pude comprobar con la Biblia de ellos cómo manipulan las palabras, las letras, las consonantes y todo, para hacerle decir a la Biblia lo que nunca Dios dijo. Así de que el apóstol Pablo dice, les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Anatema, llamarlo maldito, maldecirlo, decir mal de Jesús, contradecir a Jesús. Una enseñanza o una doctrina que contradiga lo que Jesús dijo, la Biblia lo llama doctrina de demonios. Entonces, des en cuenta lo delicado que es esto, porque yo he escuchado a muchas personas decir, pero a ver, yo asistí con los testigos de Jehová y yo no vi nada malo, yo no vi que hicieran nada malo, las enseñanzas son muy bonitas. Por supuesto, un ciego guiando a otros ciegos, es obvio, eso es como si en el caso mío, que soy un ignorante total en medicina, por ejemplo, y escucho una conferencia de alguien que se diga ser médico y use muchas palabras, tal vez técnicas y de ciertas enseñanzas sobre la salud. Como yo soy ignorante en el tema, pues yo puedo escucharlo 10 horas y lo aplaudo. Creo que sabe mucho. Como yo no sé nada, pues me parece que todo lo que él está diciendo es correcto. Se presentó como un científico de la salud, usa muchas palabras que ni conozco, da unos ejemplos que me parecen coherentes, pues yo me paro y lo aplaudo cuando termine su conferencia. Pero estaría escuchando a alguien que sí es un verdadero científico en la salud y que sabe, y tal vez me estuviera diciendo, no aplaudo a eso, todo lo que dijo es falso. Revolvió una cosa con otra, usó palabras técnicas, pero las sacó de contexto. No le crea, venga, yo le compruebo con la ciencia. Por favor, no le crea a ese mentiroso. Entonces yo miro al uno, miro al otro, no sé a quién creerle. Y de pronto, como escuché primero al falso, me cayó hasta bien. De pronto termino creyéndole a ese. Y eso es lo que sucede con una secta. Entonces se casan con una doctrina que le pareció bonita. Y súmale lo siguiente. Si una persona va al salón del reino de los testigos de Jehová, donde ellos se reúnen, pues ahí está el abrazo, la amabilidad. Las personas visten de manera muy decorosa, se vuelven muy amigos, le visitan la casa. Por todo eso es muy atrayente. Y es que es muy lógico, ¿cómo van a atraer a una persona si de entrada la tratan mal? De entrada, o sea, lo maltratan, ¿no? No hay amabilidad. Pues, ¿quién va a ser atraído por eso? Se supone que deben tratarlo bien. Como en todo lugar donde te invitan, te querrán tratar bien. Entonces, la doctrina es tan importante estudiar. El Espíritu Santo está muy agradado con nosotros, porque hay muchas iglesias que solo se reúnen, ya les he dicho, a buscar misticismos, a buscar falsas profecías, y bueno, ya no le va a repetir tanto lo que siempre le repito. Entonces el Espíritu Santo dice así el Señor, mucha atención, Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo,
el Consolador, otro Consolador que es Él tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Él les enseñará, Él los guiará a toda verdad. Mire que el Señor hablaba mucho del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová les enseñaron y le torcieron su misma traducción de la Biblia para que digan Espíritu Santo. Le quitaron el Él y le quitaron la E mayúscula. O sea, es un espíritu, es una fuerza activa. En fin, muy bien. Así es que quedó clarísimo este texto para continuar con estas conferencias. Como estamos hablando de Cristo, continuando los textos que estábamos analizando en la última conferencia, ustedes lo recuerdan bien, habíamos visto Juan 1:1, Juan 10:28, Mateo 1:23, Mateo 16:16, Romanos 9:5, Tito 2:13, Primera Timoteo 3:16, Colosenses 1:16 y 17. Ahora analicemos Filipenses 2. Estoy continuando. Recuerden ustedes la conferencia pasada. Entonces, Filipenses 2, versículos 6 al 11. Versículos 6 al 11. Quien siendo por naturaleza Dios, ¡wow! Mire qué hermoso. Los testigos de Jehová, y Jesús no es Dios, es el arcángel Miguel. Qué mentira tan terrible. Y lo que más adelante les hablaré, van a quedar ustedes más aterrados todavía. ¿Cómo contradicen la divinidad de Cristo? Entonces recuerden el texto que les enseñé. Nadie puede maldecir a Jesús. A menos que no tenga el Espíritu Santo, lo va a hacer. Pero nadie puede llamar Señor, reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios, que Jesús es el creador de todo. Lo dice la palabra. No podrá creer eso si el Espíritu Santo no está con Él. Pero si yo niego que el Espíritu Santo sea Dios, pues de razón puedo enseñar la cantidad de mentiras que sea. Entonces tú ves un testigo de Jehová muy bonito, muy lindo, muy decente, muy amable. Sí, lo es así, pero la doctrina que tienen ellos, pobrecitos, la ingenuidad, los envenenaron con doctrina de demonios. Intenta predicarle a un testigo de Jehová y me vas a comprender. Hay algo que es una barrera. Es una barrera. Es algo horrible, se siente. Eso te contradicen, te discuten. Tú les puedes mostrar el texto clarito. Ellos no. Como toda secta. No tocaré otras sectas hoy. Ya llegaremos a hablar de los adventistas del séptimo día, ya pasamos por los católicos, hablaremos de los unitarios, hablaremos de los mormones. Bueno, lo que es una secta es algo que hay un espíritu ahí terrible de ceguera espiritual, porque eso es lo que el diablo quiere, que no puedan ver realmente la palabra pura. Bien, ahora mirando entonces Filipenses 2, 6 al 11, pero yo quisiera que nos devolviéramos al versículo 5, para que miremos que sí está hablando de Jesús. Versículo 5. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 6. Quien siendo por naturaleza Dios. ¡Oh, qué hermoso! Oye, yo quisiera aquí que la pastora me hiciera el favor de buscar en la Biblia de los Testigos de Jehová, porque esta no la había listado. Búscame, por favor, Filipenses, este versículo. Quiero leerlo en la Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces dice así, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, clarito lo dice el apóstol Pablo, Jesús por naturaleza es Dios. No consideró el ser igual a Dios. Está diciendo que es igual a Dios. Se refiere al Padre como algo a que aferrarse. Por el contrario, dice el versículo 7, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Vamos a ver qué dice la Biblia de los Testigos de Jehová en Filipenses 2, desde el 5
hasta el 7. Dice así: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, ¿cómo van torciendo? O sea, claro, hay textos que no los pueden tergiversar. Entonces eso buscan de alguna manera, pero hay textos que no pueden hacerlo. Dice así, versículo 6, quien aunque existía en la forma de Dios. Noten cómo tergiversaron. Vuelvo a leer la correcta interpretación de la Biblia. Dice así, quien siendo por naturaleza Dios. Dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como a qué aferrarse. Ellos dicen, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación a saber que debiera ser igual a Dios. Vea cómo usan las palabras, las rebuscan, a ver cómo obligan a la Biblia a decir que Jesús no es Dios. Vuelvo a leer. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, debe ser presente como la de Cristo Jesús. Habla en presente. Quien siendo por naturaleza Dios, presente, Jesús es Dios. Habla en presente. No consideró el ser igual a Dios, o sea, es igual a Dios, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Ahora leo otra vez la Biblia de los Testigos de Jehová. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. O sea, ¿qué significa usurpar? ¿No? Y me gustaría aquí que me busquen el significado rápido de usurpación para que tú te asombres cómo una secta hace decirle a la Biblia lo que Dios nunca dijo. Recuerden que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Usó humanos como tú y yo de diferentes épocas. Fue dictada desde el cielo en el tiempo de los humanos, aproximadamente por más de 1000 años, y hombres normales la escribieron, pero todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tengan en cuenta eso. Entonces, si yo niego que el Espíritu Santo sea una persona, que sea Dios, que tenga mente, voluntad y emociones, pues ¿cómo no voy a torcer lo que sabemos nosotros que fue el Espíritu Santo dijo? O sea, que es un pecado terrible, blasfemia contra el Espíritu Santo, y niegan la divinidad de Cristo. El Espíritu Santo vino a mostrar la divinidad de Cristo. Jesús dijo, el Espíritu Santo les hablará de mí, tomará de lo mío, se lo enseñará a conocer a ustedes, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, etcétera. Pero si yo niego al Espíritu Santo, pues no voy a aceptar las enseñanzas del Espíritu Santo. Entonces es muy fácil torcer las Escrituras. Por eso ellos mismos transcribieron en su imprenta su propia Biblia, su propia traducción. Aprendan muy bien eso. Vamos a ver qué significa usurpar. En el diccionario básico dice, apropiarse injustamente del cargo, el título o la identidad de otra persona. Por ejemplo, usurpar el trono. También significa apoderarse injustamente y de forma violenta de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona. Ahora analizamos entonces qué es lo que quieren decir ellos. Hablan de Cristo diciendo, no, Él no usurpó. O sea, Él nunca pretendió ser Dios. Mire qué terrible, cuando el mismo Señor dijo,
Le decían, a ver, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Dijo, el que a mí me ha visto a Dios. El que a mí me ha visto al Padre. Claro, yo no soy el mismo Padre, pero yo soy tan divino como mi Padre. Él y yo somos uno. Bueno, entonces el juego de palabras, como les hablé en la última conferencia, que esto te sirva, bueno, nos sirva para comprender la responsabilidad de estudiar la palabra del Señor, lo que yo llamo teología pura, la sana doctrina. Entonces, mientras otras iglesias están por allá saltando y gritando y botando las sillas al piso, esperando la unción de Dios y un poco de desórdenes, como lo llama la palabra de Dios, la sana iglesia del Señor se congrega a estudiar teología. ¿Les quedó claro a todos? Que te digan, bueno, ¿y tú por qué te congregas? Me congrego porque allá canto al Señor, oro al Señor, le pido ayuda a mi Dios, recibo sus bendiciones maravillosas, llevo mis diezmos, mis ofrendas, me congrego porque estudio teología, estudio la palabra del Señor, la escudriño, la memorizo, la analizo, la creo, por supuesto, la pongo en práctica y cada vez conozco más de mi Dios. Qué lindo es eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó? Que iban dos de sus discípulos camino de Maús. Y de pronto él, sin que ellos supieran que era Cristo resucitado, ellos, en su mente Jesús estaba muerto todavía. Cuando se les aparece, va caminando con ellos, les dice a ellos, bueno, ¿y ustedes por qué están como tristes? ¿Qué pasa? ¿Para dónde van? Y ellos, no, ¿acaso usted no sabe que mataron a Jesús, etcétera, etcétera? Y él les dice, ah, qué bien. Y de que sepan eso, y se puso a hablar con ellos. Y dice la palabra que el Señor comenzó a hablarles a ellos lo que las escrituras decían de él. Y empezó desde Moisés en adelante. O sea que en otras palabras, el Señor les dio una cátedra de teología, tremenda conferencia de teología usando las escrituras de qué decían de él. El caso fue que ellos quedan sorprendidos de cómo este señor sabe tanto de Biblia. Bueno, la Biblia no existía, estamos hablando del Antiguo Testamento, que era lo que existía, se le llamaban las escrituras. Cuando ya más adelante el Señor está en la casa de ellos y parte el pan, ellos reconocen que es Cristo, está vivo, resucitó. Pero ¿qué me impacta? ¿Qué me impacta? El Señor los llamó torpes. Antes de él dejarse ver que estaba resucitado, los llamó torpes. Ah, no conocen lo que las escrituras decían de él y tampoco habían creído a lo que él mismo les había dicho. Pero me impacta sobre todo, repito, que el Señor dijo, les voy a enseñar todo lo que las escrituras hablan del Cristo que ustedes me están hablando, del Jesús que me están hablando. O sea que el mismo Señor usa las escrituras para demostrar su realidad, su divinidad, quién es Él. Usa las escrituras. El Señor siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, esa responsabilidad la tenemos tú y yo. Que podamos decir, escrito está. Lo que tú estás diciendo contradice a Jesús, porque escrito está esto. Lo que tú estás diciendo contradice al Espíritu Santo, porque escrito está esto en la palabra del Señor, porque la leo. Entonces, por eso es que nos congregamos. Y el Espíritu Santo bendice. Recuerden cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio. Estaban escuchando el discurso teológico, por supuesto, y el Espíritu Santo llegó sobre todos. ¿Por qué? Porque estaban escuchando una verdadera conferencia teológica que hablaba de Jesucristo como Señor y Salvador. Vea qué lindo es esto. Entonces, si tú quieres atraer la presencia del Señor, congrégate con la intención de estudiar la palabra. Y bien concentradito escuchándola. Mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando uno en verdad quiere indagar, escudriñar, estudiar lo que realmente la Biblia dice, atrae la presencia del Espíritu Santo. Amén, mis preciosos. Entonces, leímos en Filipenses, versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios,
Jesús no consideró el ser igual a Dios. O sea, él, siendo igual a Dios, decidió ser humano como nosotros. O sea, él es igual a Dios, su naturaleza es divina, pero decidió estar con nosotros, comportarse como nosotros para poder ayudarnos, acompañarnos y, por supuesto, salvarnos, porque a eso vino. Qué lindo es eso. Pero el mismo apóstol está diciendo que la naturaleza de Cristo es divina. Él es Dios, igual a Dios. De razón Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Vamos a mirar Apocalipsis 1:8. Nueva versión internacional de la Biblia. Yo soy el alfa y el omega, dijo el Señor. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así se presentó el Señor allá en la isla de Pasmos a Juan. Y esto que él habló es lo que escribió Juan y hoy lo llamamos el libro del Apocalipsis. Se presentó como el alfa, que es esa primera letra del alfabeto griego, y como la omega, que es la final. Soy el principio y soy el final, el alfa y la omega. Dice el Señor Dios, se presentó como el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, y al final dice, soy el Todopoderoso. Así se presentó el Señor. Amén. ¿Alguien se alegra por eso? Isaías 9:6. Ya para terminar, alcanzamos a leer Isaías. Tenemos 5 minutos. Gracias al Señor. Antiguo Testamento, Isaías 9:6. Dice la palabra del Señor así. Porque nos ha nacido un niño. ¿Se acuerdan la profecía para la primera venida de Jesús a la tierra? Lo estamos esperando por segunda vez. Recuérdelo bien, acabamos de leerlo en Apocalipsis. Y soy el que vendrá, el que volverá. Pero vámonos a la primera venida del Señor. En Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, o sea, será soberano. Solo se dice soberano a Dios, ¿no? Recuerden que el Señor, nuestro Dios, es soberano, que es todopoderoso. El Señor es omnipotente, omnisciente. Todo esto significa ser soberano. Entonces dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Se llamará Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Gloria al Señor. Características de Dios se le entregaron a Jesús, porque Dios nunca comparte su gloria con un ser humano. Maravilloso poder conocer lo que dice la Biblia acerca de Jesús, que Jesús es Dios. He escuchado, hermanos, donde están bastante confundidos y dicen, pastor, pero es que yo no encuentro un versículo donde diga Jesús es Dios. Entonces yo digo, ¿cuánto llevas congregándote en tu iglesia, hermano? Pastor, ya 20 y pico de años. No puedo creerlo. O el pastor no te ha enseñado teología, o tú te duermes en los cultos cuando el pastor enseña. Los únicos cultos en los que estás despierto son esos cultos a los que llaman cultos de poder. Pero el poder que para gritar todo el culto allá levantando las manos y gritando como si Dios fuera sordo. Oras y danzan y caen al piso y sudan y lloran y profecía va, profecía viene, y muchos hablando lenguas que no son lenguas realmente del Espíritu Santo, sino todas las mañas que se inventan en muchas iglesias. Y se la pasaron en todos los cultos haciendo eso, por eso no saben nada de la palabra de Dios. O el pastor sí les enseñó pura teología, pero ahí sí se dormían, no prestaban atención, ese día no iban al culto,
¿Qué pasó ahí, hermano? Pero hay la cantidad de textos en toda la Biblia que me muestran la divinidad de Cristo. Y ahí hay un problema contigo, les he dicho a esos hermanos, porque el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo, una de sus grandes responsabilidades es mostrarme a Cristo como Señor y Salvador. Recuerden, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, el otro consolador tomará de lo mío, se lo dará a conocer a ustedes, los guiará a toda verdad. ¿Cómo es que tú no sabes esto, hermano? Entonces he tenido unas discusiones. Recuerde que discutir no es pelear, ¿no? Es dialogar. He tenido discusiones con hermanos con tantos años en la iglesia y dudan que Cristo sea Dios. Y las sectas vienen y lo enredan, como pasa con la Trinidad. Viene una secta que se llama los unitarios, vulgarmente hablando los llamamos los Jesúsolos, y les hacen salir de la sana doctrina que es la Trinidad, y el argumento es, la Biblia nunca dice Trinidad, entonces camine hermanito que usted lo engañaron, y lo sacan de la sana doctrina que es la Trinidad, la Santísima Trinidad, Padre, Dios, Hijo, Dios y Espíritu Santo y Dios, un solo Dios verdadero, tres personas diferentes, y lo sacan haciéndole creer mentiras. ¿Por qué? Porque los hermanos no se congregan, Biblia en mano si es necesario, a estudiar, a subrayarla, a repasarla. Gracias a estos audios, tú puedes estudiarla varias veces, estudiar tus audios y buscar una Biblia, la traducción que quieras, comparar, y así es como tú aprendes y no viene el diablo a engañarte usando la misma Biblia. Yo les bendigo, mis preciosos. Continuamos la próxima semana con la conferencia que sigue. Mañana Escuela de Diaconados, domingo Palabra de Poder por el canal de YouTube y continuamos conociendo más a nuestro Padre Eterno, a nuestro Señor Jesucristo y al bendito Espíritu Santo de Dios. Amén.